Yeah. Bien, chiquillos, ahora sí, con más ánimo, ¿cierto, Connie? Porque habíamos partido un poquito mal, casi medio apagado, pero bien. Bienvenidos, chiquillos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy día tenemos nuevamente algunos integrantes, de hecho, Catalina Pinto, qué bueno verla, Martina Payao, lo mismo, qué bueno que estén presentes, no la había visto y bienvenida también a esta clase para el taller de prueba de transición. Afortunadamente para ustedes, esto no es secuencial, no es progresivo, así que en ese sentido no hay que ponerse al día con nada, ¿ya? Una clase es una cápsula completita, de inicio a fin. Y eso es bastante pertinente también para ustedes, para que puedan participar también de estas clases. Missy, ¿quieres saludar también? Así es, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, aunque el día está un poco nublado, pero estemos con ánimo para este taller y sí, alegre porque uno ve nuevas caritas, o sea, nuevos integrantes también y eso es bueno, así que espero que disfruten y se llenen de conocimiento para este nuevo taller. Muchas gracias, Miss, por sus saludos. Y comencemos rápidamente con lo que tenemos preparado hoy día. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase, chiquillos y chiquillas? Vamos a enfocarnos a esto, a extraer la idea principal por cada párrafo, eso es lo primero, como la primera gran actividad, y luego resolver 8 preguntas de comprensión lectora y ya extraída desde el ensayo oficial del año pasado. Y vamos a resolverle y todo también la explicación que acostumbramos a hacer por cada una de las preguntas. Para las personas que vienen recién integrándose, lo que nosotros habitualmente hacemos es leer un texto acá en conjunto, párrafo a párrafo, entre los distintos estudiantes, vamos complementando, comentando, destacando también, y posteriormente cada uno de los participantes resuelve una pregunta de un ensayo o una pregunta formulada en este caso de manera personal para cumplir y para velar con el objetivo que se persigue en esta clase. Eso más o menos es la dinámica de este encuentro. Bien, el texto que vamos a leer es Su Majestad el Diario. Es un texto bastante extenso, pero en página en realidad termina siendo una sola página. Así que tampoco es tan extenso, solo aquí la presentación se ve un poquito más largo. Vamos a ir leyendo, yo voy a ir destacando por mi parte acá, y al final de esa lectura, la persona que lea va a tener que resumir qué fue lo que se leyó o de qué se trataba el párrafo. Eso a grandes rasgos. Así que el texto se llama Su Majestad el Diario y la Miss Lucía va a comenzar leyendo el primer párrafo, yo voy destacando acá y luego vamos a decir cuál es la idea principal. Bien, cada día de la semana llegan a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires 16 diarios matutinos. Algunos venden cientos de miles de ejemplares, otros tampoco, que más vale ni mentar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario, al que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. Perfecto. En este caso, el primer párrafo ya nos limita a de qué va a hablar el texto. Bueno, lo tenemos también en el título, que vamos a hablar de los diarios, y tenemos que algunos, eh, andan circulando muchos diarios, algunos venden miles de ejemplares y otros muy pocos. Pero independiente de cuánto se venda, no está mal. Para un formato dice que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. Eso es lo que quiere decir. Ya, el primer párrafo entonces dice, hay diarios, se venden mucho y se venden poco, pero independiente de cuánto se venda, todavía está vigente. Eso es lo que dice el primer párrafo. El segundo párrafo me corresponde a mí y más ratito la misma va a escoger quién sigue con el tercero. Segundo, sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. Últimamente con Internet y su blogósfera y el auge de la telefonía. El diario sobrevivió. El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. No solo es actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. Yo destaco acá que esto de acá, la plaga de Egipto, dice que se ha atacado a los diarios para ver si que sigue existiendo. En el siglo XIX estaba solito, en el siglo XX ya tuvo que compartir, ¿cierto?, con otros medios de comunicación como los que aparecen acá. Y sin embargo, frente a esas dificultades, el diario sobrevivió. ¿Ya?
Y luego dice acá que no solo es actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. Yo creo que esto también que estamos diciendo acá, también es importante, que se relaciona a esto, a la vida social. ¿Ya? Esto de aquí es importante también. Continuamos entonces con el párrafo 3 y yo dije ya lo que más o menos debería decir este párrafo, ¿ya? Es decir, la idea principal. La persona que lea el siguiente párrafo va a tener que leer y extraer también la idea principal, es decir, de qué se habla en este párrafo. ¿Bien, Miss? Quisiera pedirle a Cata Pinto si nos puede leer el párrafo 3. Cata, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ya. Ya. Dice, el diario encierra una paradoja. Es un objeto a la vez trascendente y banal. Un diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz como la de algunas rosas que florecen y se agostan en pocas horas. El jueves 13 de enero de 1889, el diario L'Aurore de París publicó el artículo Yo acuso, de Émile Zola, que desencadenó el Affaire Dreyfus y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las verduleras del mercado de Les Halles envolvían la lechuga con esas páginas gloriosas. Un diario puede serlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer, lo reemplaza una nueva edición. Pasa entonces a cumplir su segunda función, ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos documentos, y sobre todo en un inmenso mar de papeles de diario. Esa función ya la cumplían los antiguos papiros, que Plutarco escrutaban para reconstruir lo sucedido siglos atrás. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. ¿De qué se trataba ese párrafo? ¿Lo digo yo igual? Sí, dígalo. Ah, ya. O sea, básicamente contaba que los diarios tienen una función ¿Ya? solo 24 horas y que al día Bien. siguiente se reemplaza por una siguiente edición y así, es un ciclo. Muy bien, perfecto, ¿cierto? Habla de la paradoja, es decir, puede ser muy importante, pero solo esa importancia va a ser en el momento de su vigencia. Luego viene una nueva edición y esa importancia queda delegada en un segundo plano, de hecho después ya no sirve, se pone en ejemplo acá cuando se menciona que se ocupa para envolver lechuga, ¿cierto? Por lo tanto, la importancia cambia, es muy volátil, eso es lo que quiere decir, y esa es la paradoja, que puede ser muy trascendente, muy importante, o puede ser muy banal, algo muy, muy común. Así que muy bien, señorita Catalina. Tenemos entonces claro el tercer párrafo y de qué más o menos se trata. Continuamos con el párrafo 4. ¿Me escoge alguien? El señor Cristian Gallardo, ¿podría ayudar, por favor, con la lectura? Ya, miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o Internet. ¿Por qué su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no ha podido ser reemplazada? En cierto sentido, los defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza, o ese lugar que se ve, o ese lugar se ve varias cabezas que se han apartado, por lo menos durante unas horas, para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable. Perfecto. Don Cristian, ¿de qué se trataba? Habla que puede ser reemplazada en vez de físico, ¿cierto? Puede ser reemplazada como virtualmente, ¿cierto? ¿Ya? Pero que no va a ser lo mismo, algo así. Ya, pero ahí no estamos alejando una idea secundaria, lo principal, lo que dice. Que pueden, de igual forma, pueden seguir usándose los dos medios, o sea, así como físico y internet.
Ya, muy bien, muy bien. Por ahí vamos acercándonos a la idea principal, ¿ya? Que lo que tú me mencionabas, que existen diarios en Internet y que independiente del soporte pueden convivir con otros medios, ¿ya? Y lo que hace que eso sea vigente es lo que aparece acá, que es la capacidad sintetizadora. Eso no puede ser reemplazado por nada, por eso sigue vigente, incluso estando en un medio digital, ¿ya? De eso se trataba el párrafo 4. Miss, Ya, le vamos a pedir a la señorita Valentina si nos puede leer el párrafo 5. Sí, Ya. ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir? Me refiero a tener vida propia, no a vegetar. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No pretendo dar respuesta a estas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daré mi opinión. La centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que instale en su relación con el poder. No por no por un determinismo ideológico, sino porque esta atención está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. muy bien. ¿De qué se trataba ese párrafo entonces? Mm, que creo que el diario debe encontrar como una especie de equilibrio, balance ¿Ya? entre lo que informa y también las opiniones que tienen las personas. Ujú, sí, muy bien, vamos acercándonos. Pero respondiendo a la pregunta acá, eh, dice, ¿debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse o criticar? Dice que no va a dar respuesta, pero a fin de cuentas sí da la respuesta. Por lo tanto, eh, la relación en este párrafo Creo que dice no debe limitarse. eso, ¿cierto? No solamente es reproducir un hecho, por ejemplo, sino que debe relacionarse con el poder y debe establecer una relación crítica. Y a partir de esa relación crítica que se establezca con quienes ostentan el poder, va a estar la centralidad o la importancia del diario. Por lo tanto, no debería como solamente reproducir los hechos de la realidad, sino también generar esta tensión. Así que muy bien, Valentina, muchas gracias. Ok, de nada. Bien, entonces para el último párrafo le vamos a pedir al señor Aníbal si puede leernos el párrafo 6. Ya. Un diario sí es bueno, si está bien escrito. O sea, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice porque circula por debajo de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. Perfecto. ¿De qué se trataba entonces? Que, a ver, que no solo tiene que el diario no es solamente como lo superficial, Ya, eh, va más a fondo, ya. ¿no? Sí, sí, vamos bien, pero si un diario es bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Informar bien. Aparte de informar bien, que lo tenemos aquí, ¿qué más? Esto que está aquí acá abajito. Que será crítico. Ah, Eso es lo importante, ¿ya? Si un diario es bueno, va a ser crítico, y eso es lo que se relaciona con el párrafo anterior también. No va a ser solo crítico con el otro, sino que también va a ser crítico hacia adentro, es decir, con los editores y con los redactores. También va a ser crítico, va a ir más allá de eso. Por lo tanto, esa sería como la síntesis de todo lo que se mencionaba también arriba. Muchas gracias, Aníbal. Tenemos un texto destacado, leído,
poquito, ¿cierto? Como siempre destacamos poquito, en donde podemos resumir ya de qué se trata. Habla del diario, habla que aún está vigente, independiente que algunos vendan harto, vendan poco, que pese a que se hayan desatado la plaga de Egipto, es decir, que se haya intentado eliminar este medio de comunicación, aún sigue vigente. Estaba solito, vigente en el siglo XIX, y ahora incluso compartiendo la atención con la radio, el cine y la televisión, todavía sigue vigente. Tiene un rol social que aparece acá, y también puede ser protagonista de esta vida social. Ahora, este diario encierra una paradoja, como se mencionaba acá, que puede ser muy importante un día, como el otro día puede ser perder toda esa importancia, y eso es lo que aparece acá. Y se ejemplifica con lo que se mencionaba ahí en lo que pasaba en París. Posteriormente a eso, se menciona que existen los diarios en Internet, que estos medios no son excluyentes, existen otras formas de informarse, como podría ser la televisión, como podría ser el Internet, como pueden ser diferentes medios para informarse, pero no son excluyentes, sino más bien pueden incluso convivir y complementarse. Y lo que no reemplaza al diario por ningún otro medio y lo que hace que esté vigente es que tiene una capacidad sintetizadora que no puede ser reemplazada por ninguno de los otros medios de comunicación o de ningún otro soporte de comunicación. Sabemos que Internet, por ejemplo, existe mucha información, pero la síntesis de eso la vamos a hallar en un periódico, por ejemplo. El siguiente párrafo tiene que ver con la relación social o la relación o el vínculo que se establece con el poder, y es lo que aparece acá, que debe establecer una tensión crítica con relación al poder, no tanto contribuir al poder, sino más bien criticar, sino más bien estar atento a lo que está pasando como un actor social. Y luego se menciona, un diario, si es bueno, va a cumplir con todos estos elementos, y lo más importante es que no solo va a ser crítico con el otro, sino que va a ser crítico consigo mismo, que aparece acá, con la ideología de sus editores o sus redactores. Eso sería el texto, el resumen del texto. A partir de lo que destacamos diríamos, sí, lo entendimos. Y para verificar si que lo entendimos o no lo entendimos, tenemos que resolver preguntas. Estas preguntas son oficiales, como le mencioné, del DEMRE en el proceso de admisión 2020, es decir, del año pasado. Los chicos que estaban en cuarto año medio del año pasado tuvieron que realizar este ensayo y estas preguntas, así que no es una realidad tan lejana a ustedes. Y aparte está verificado y visado también por el DEMRE, que son quienes crean estas preguntas, y por lo tanto son preguntas pertinentes, preguntas objetivas y preguntas que pueden aparecer en una eventual prueba para el próximo año. Bien. Revisemos entonces. La primera palabrita, Miss, si me ayuda también, vamos revisando. Sí, ya. Primera pregunta dice cuál es el sentido de la palabra lidiar en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído. A, discutir porque el diario generó polémica en relación con otros medios como la radio, el cine y la televisión. B, competir porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la sociedad. C, enfrentar porque el periódico se opuso a otros medios como la radio, el cine y la televisión por ser un protagonista social. Y D, rivalizar porque el diario desafió a otros medios como la radio, el cine y la televisión. Le vamos a pedir a la señorita Constanza Vargas si me puede ahí responder la primera pregunta. ¿Cuál es el sentido de la palabra lidiar en el texto del segundo párrafo del fragmento leído? ¿Puedo poner el texto, por favor? Sí, pues por supuesto. Está ahí en el segundo párrafo, acá. Ya, a ver la pregunta. Lo que pasa. La B. B. Pero se van a describir Sí, voy a apagar el paso a micrófono porque mi paso. mamá está hablando. Sí, sí, Ya se entiende. Efectivamente, como menciona, señorita, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? Sé que alguien tiene otra alternativa, que lo menciona ahora, ¿cierto? Antes de continuar y antes de la explicación. ¿Ya? Profe, ¿y por qué no la D? Perfecto. Esa es justo la pregunta. ¿Por qué no rivalizar? Bien, vamos al texto, y aquí lo vamos a argumentar. Acá, debió lidiar con la radio, el cine y la televisión, y decíamos, de hecho más adelantito se menciona que
independiente de que existan otros medios, son complementarios. Por lo tanto, no eran confrontacionales, como se puede mencionar acá en la rivalidad. El diario no buscaba desafiar a los otros medios, ¿ya? Dice, debió lidiar, es decir, debió compartir en la esfera social. Y en este caso, la que mejor se adecua sería competir, porque habla del espacio en la sociedad. De eso es lo que habla. De hecho, acá aparece que reinaba soberano, ¿cierto? En el siglo XIX y luego tuvo en el siglo XX que estar con estos otros elementos. Por lo tanto, el espacio de la comunicación lo tuvo que compartir del lector o de la audiencia. Bien, no hubo una pelea, no hubo una pugna entre quién se llevaba quién, sino que tuvo que competir y compartir este espacio social. Por eso también descartamos discutir. Bien, pasamos a la siguiente, Miss. Ya. Segunda pregunta dice, ¿cuál es el sentido de la palabra demuestra en el contexto del cuarto párrafo del fragmento leído? A, manifiesta, porque la lectura masiva de diarios por Internet evidencia la existencia de diferentes medios técnicos. B, enfatiza, porque la masificación de diarios en Internet refuerza la compatibilidad de diferentes medios técnicos. C, explica, porque el incremento de personas que se informa a través del diario por Internet justifica la multiplicidad de medios existentes. Y D, confirma, porque el gran número de personas que lee diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia de diversos medios técnicos. Le vamos a pedir al señor Aníbal si nos puede responder la segunda pregunta. Ya, a ver, ¿puede mostrar la alternativa? La D. La D. Perfecto. ¿Ya? Estamos impecables. Vamos súper bien. La alternativa 2 es, o sea, la respuesta de la pregunta número 2 es la alternativa D. En este caso, demostrar es confirmar. ¿Ya? Eso sería sin contexto. Sin contexto sería la palabra que mejor se relacionaría. Ahora hay que verificar si que lo que tenemos sin contexto se relaciona o no. Ahora lo que aparece acá es, y era lo que yo le mencionaba anteriormente, demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen. Era lo que pasaba anteriormente en la pregunta pasada, que los otros medios no se excluyen. ¿Ya? Por eso dice una vez más, es decir, que ya lo había mencionado anteriormente. Y lo que aparece acá es que se demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. Y la que mejor se adecua en este caso, confirma, porque el número de personas que lee diario por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia de diversos medios técnicos. ¿Ya? Esta es la palabrita clave que nos podía ayudar en esta pregunta. No sé si van quedando dudas, van interrumpiendo nomás, chiquillos. ¿Ya? No hay inconveniente en eso. Esto lo hacemos entre todos, así que si nos va quedando claro, interrumpen nomás y lo aclaramos, nos detenemos. Bien, pasemos a la pregunta número 3 entonces, Miss. 3. Según el fragmento leído, ¿por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo? ¿Por qué? A. Reconstruye los hechos históricos pasados. B. Se ha ajustado a las exigencias de la vida actual. C. Es independiente del poder económico y del poder político. Y D. Posee una capacidad sintetizadora para ordenar la información. Le vamos a pedir a la Catalina si nos puede ayudar con la pregunta 3, por favor. Espera, déjeme pensarlo un poquito. Sí, por supuesto. Estoy entre la B y la D. No sé si estará bien. Ya. Pero yo creo que la que más yo creo que la que más correcta es la B. ¿La B? Ujú. Ya. Tenemos que, mira, estamos 50 y 50, por lo tanto ahí estaba la alternativa correcta, entre esas dos que escogiste. Pero la decisión final ahí no equivocamos. La pregunta o la respuesta correcta era esto, la capacidad sintetizadora. ¿Y por qué era esa? Y porque se ha ajustado a la exigencia de la vida actual. Precisamente lo tenemos acá en el texto. ¿Dónde fue que lo tengo? Acá. ¿Ya? ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio y el internet. Es decir, ¿por qué todavía esto está vigente en relación a los otros medios? Y es porque aparece acá, ¿cierto? Porque su capacidad sintetizadora no ha podido ser reemplazada por ningún otro medio.
Y era lo que precisamente aparecía acá. Así que en este caso era una pregunta de comprensión lectora literal, de la habilidad de rastrear y localizar la respuesta correcta. Y era esta. Bien. ¿Podía haber sido la otra? Sí, pero en este caso teníamos la respuesta explícita, ¿ya? Si hubiese dicho acá se infiere, o es posible desprender, o es posible, qué sé yo, concluir, ahí podríamos haber aproximado a la pregunta B. Pero en realidad no se ha ajustado tanto a la exigencia de la vida actual, sino que ha mantenido esta vigencia. No es que se adapte a la vida actual, porque sigue manteniendo el mismo formato, incluso desde épocas pasadas. Así que están... Pero el Ujú, texto también explica que ahora puede verse a través de internet y es online, creo. ujú. O bueno, Sí, y si es que no lo dice en el texto, es una realidad y creo que si no se hubiese ajustado a que la gente ya ujú, usa y lee a través de internet, quizás no hubiese podido sobrevivir, ujú. Perfecto. porque obviamente que disminuyó la compra de libros porque se reemplazó por leerlo a través de internet. Ujú. Sí, no, sí tenemos eso más o menos claro, ¿cierto? De hecho aparece también, pero el tema de la vigencia aparecía en este párrafo, ¿ya? Acá. Esto es lo que hace que, que siga vigente. Más allá de que se adapte o no se adapte a la tecnología, más allá de que cambie de soporte, lo que hace que el diario siga vigente es su capacidad sintetizadora, ¿ya? Eso es lo que aparecía acá. Independiente de lo otro, esto es como lo más importante. Si bien lo otro también es secundario y también es importante, esto es lo esencial. Es decir, el hecho de que mantenga esta capacidad sintetizadora hace que el diario siga vigente. Será como lo, lo más importante dentro a considerar de la vigencia del periódico o del diario. ¿Quedó claro o alguien tiene dudas? ¿O quedó claro? Quedó claro. Clarito. Ya, Ya, perfecto. Muchas bien. gracias. Avanzamos entonces. Pregunta número 4. 4 dije. 4. De lo planteado en los dos últimos párrafos se puede inferir que, para el emisor, A. En la actualidad no hay diarios independientes de los gobiernos y de las empresas. B. Todo diario puede funcionar como portavoz activo de los grupos sociales que representa. C. Solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de un diario. C. Los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común. Vamos a pedir a la Araceli si puede responder esta pregunta 4. Sí, profe, puede volver a los últimos dos para Sí, ver pues. los resultados. Ujú. El 5 y el 6. Ya, ahora sí. La pregunta por fin. Ujú. Mm, según yo la sé. Esta es la pregunta número 4 y sería la alternativa correcta, ¿ya? La alternativa C sería la correcta en este caso. La calidad de la entrega de información permitirá la independencia ideológica de un diario. Decíamos acá, puede ser un diario independiente, decía, no quiero dar respuesta, pero para que sea como más acá, ¿cierto? Lo que aparecía acá. Estábamos en este párrafo. ¿Podrá ser independiente? No lo voy a dar la respuesta, pero sí que logramos este análisis crítico o ser crítico con el poder, establecer esta tensión crítica y aparte ser crítico con uno mismo y la calidad, ¿cierto?, de este periódico permitirá entonces esta independencia, ¿ya? Pero esto como que uno lo puede, como aparece arriba, ¿cierto?, e inferir. Si vamos al texto no vamos a encontrar la respuesta correcta, pero sí indicios para llegar a esta. Así que hay que descartar todas las que pudiesen aparecer explícitas, porque la pregunta dice acá, escrito y explícitamente, que hay que inferir. Por lo tanto, no está la respuesta ahí en el texto. Pero excelente, ¿ya? Muy, muy bien. Pasamos, vamos en la mitad y tenemos que llegar a la 8. Así que vamos bien en este momento. Bien, pregunta número 5. En el contexto del tercer párrafo, ¿por qué el diario es un objeto que encierra una paradoja? ¿Por qué? A. Presenta información banal que se interpreta como trascendente. B. Es más antiguo que otros medios, pero usan un formato actual. C. Entrega información que provoca interés y confusión en los lectores. D. Es considerado tan banal como trascendente. Vamos a preguntarle a
la señorita Constanza Carrillo, si me puede responder. Ya. Profe, ¿puedo volver un poquito, por favor? Sí, por supuesto. Ya vuelvo, no. Estoy entre... a ver, entre la B y la D. Ya, está muy fácil, ¿eh? Ahora, tienes que descartar una. La paradoja, ¿cuál era la paradoja? Recuerde que la paradoja, así como haciendo un paréntesis, son ideas que son contrarias, ¿ya? O que en principio parecen contrarias. Eso sería como una paradoja. ¿Cuál era la paradoja según esto acá? De que... donde dice que debió lidiar con los otros medios que salieron y que podían No, haber sido como... ¿Ah? mira, algo ahí nos pasamos en algo. Esto. Te saltaste eso. Estaba leyendo el párrafo 2. Ah, ¿Ya? El párrafo 3, que está acá abajo, es el que tiene la paradoja. ¿Ya? No esto de que está aquí, no tiene que ver eso. Es acá abajo. Por lo tanto, solo hay que entender el había leído contexto. el 2. Ya, de nuevo. Ahí está, Leo. Ya, pues ahí sale, ¿cierto? Por eso. Sí. Yeah. Ya, entonces de la... Entonces ahora sí la podrías descartar. Sí. Ya. ¿Cuál era la paradoja entonces? A la D. La D, ¿cierto? Ahí está, ¿eh? Ya, muy bien. Ya, esta es la alternativa correcta, chiquillos. La D. Aparecía textualmente también ahí en el párrafo. Es decir, está explícita. Leer la pregunta, ojo, que estos pequeños errores que pueden ser como leer la pregunta nomás y no leer lo que aparece al ladito, nos puede conducir a esto, a equivocarnos de párrafo, leer otro y en consecuencia quizás conducirnos a otra respuesta. Que vamos a estar seguros que la tenemos correcta porque leemos bien el párrafo 2, pero la pregunta hacía referencia al párrafo 3. Así que ojo con eso, ojo con con leer bien la pregunta. De hecho, yo siempre le digo a ustedes que si no entendemos la pregunta, no vamos a comprender la respuesta, no vamos a llegar a la respuesta. Pero en este caso fue evidente y es un error que pudo haber pasado quizás por otras razones que no son tan graves tampoco. Pero estamos ensayando, estamos practicando, así que aquí hay tiempo y oportunidad para equivocarse. Bien, estamos claritos entonces que la paradoja era que un día puede ser muy importante y el otro día no. Por lo tanto, puede ser muy trascendente un día y el otro día es banal. 6. Y penúltima pregunta. 6. Dice, según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que A. Comparte las mismas características del libro. B. Se ha adaptado a las nuevas tecnologías. C. Es capaz de denunciar lo que dice la calle. D. Es crítico de la información que presenta. Si nos puede responder esta pregunta el señor Cristian Gallardo. Ya, Miss. ¿Puedo volver? Hay Sí. que... Ya, mira, te voy a ayudar antes. Buen diario, ya, eso es lo importante. Y el buen diario aparece en el último párrafo. Si es bueno, por lo tanto, un diario si es bueno, es un buen diario. ¿Ya? Entonces la respuesta está en el sexto párrafo. Ya, ¿puedo volver a la pregunta, por favor? Sí, por supuesto. Ahí. Estoy entre la C y la D. Porque habla de eso de la calle, ¿cierto? ¿Ya? Pero también dice que tiene que ser crítico. Perfecto. Vamos bien, ¿eh? Eso es un avance, el hecho de poder descartar 2. Ya nos quedan con un 50% de probabilidades. Vamos a descartar. ¿Cuándo va a ser un diario bueno según esto? Según lo que aparece abajo, Cristian. ¿Cuándo va a ser bueno el diario? En lo último que dice, que será crítico, ¿Ya? ¿cierto? Ya. Sin importar la ideología de sus escritores. Ya, perfecto. Tú solito pillaste la respuesta. Entonces, acá, ¿con cuál te queda? Con la D. Con la D, ¿cierto? Claro. Ujú. Entonces, será crítico de la información que presenta.
tanto con los otros como con sus mismos editores y redactores. Por lo tanto, el buen diario va a ser, de hecho, aparecía esto. Si dice la calle, aparece, pero este es como uno de los criterios. Decía, si hace esto, si esto, si esto otro, si esto otro, nombraba como 5 cosas. Y una de esas cosas era esto, capaz de denunciar lo que dice la calle. Pero eso, el hecho de que sea capaz de denunciar lo que dice la calle no hace por sí solo que el diario sea bueno, sino que tiene todo eso, hace la síntesis con que el diario tiene que ser crítico de la información que presenta. Pero muy bien, Cucho, muy bien. Séptima pregunta. Así es, así ahí Cucho ahí esta semana bien regaloneado porque estuvo de cumpleaños, así que muy bien ahí, toda una máquina, Cucho. Ah, ya. Bien, ¿a qué se refiere la expresión? El diario es como libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud, en el segundo párrafo. A, al rol social del diario y el libro. B, a la resistencia al cambio del diario y el libro. C, a la vigencia del diario y el libro. D, al aspecto revolucionario del diario y el libro. Les vamos a pedir a la Vale que nos ayude con la pregunta 7. Segundo párrafo, Por supuesto. No hay inconveniente en volverte. Ahora la pregunta. Bien. Estoy entre la B y la C. La B y la C. Perfecto. Vamos a marcar esto, a ver. B y C. Lo mismo que tu compañero. Bastante bien, descartamos 2 y entre esas 2 hay un 50% de probabilidades de que esté buena. Ahora hay que descartar. Vamos al texto, ¿cierto? La resistencia al cambio del diario y el libro o a la vigencia del diario y el libro. Es que creo que la palabra es sobrevivió. Uh-huh. El diario sobrevivió, pero no sé si va mejor con resistencia o con vigencia. Creo que resistencia. Ya, vamos a ver. Ya. Ambos, ¿cierto? Comparten esas características en común. Y en este caso, la alternativa sería la vigencia. ¿Ya? La vigencia del diario y el libro. Ambas están, o sea, el diario y el libro comparten esto y en el texto se habla precisamente de la vigencia que tiene el diario. Y eso es lo que comparte con el libro. ¿Ya? No tanto la resistencia al cambio del diario y el libro. No habla de eso el párrafo, habla más bien de que a día de hoy todavía sigue actual. Así que habla de la vigencia. Más que, pero esa sería como la observación de por qué la sé. Pero viene el hecho de que ya se puedan descartar alternativas. Y la última, Miss. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? A, la paradoja que representa el objeto diario. B, la crisis de gabinete que ocasiona el objeto diario. C, la lectura que hace de la historia el objeto diario. D, la trascendencia social que tiene el objeto diario. No sé si alguien voluntariamente quiere responder por el chat o que active su micrófono, porque creo que todos han respondido. Ahí volvió la Martina, pero no sé si han alcanzado a leer. Martina, ¿estás por ahí? Que está con su internet un poco inestable. No sé si alguien voluntario, chiquillos, por el chat o me active su micrófono. Sí, puede decir. estoy. Ah, ya. ¿Me puedes ayudar con la pregunta número 8? ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? Del tercer párrafo. Mira, el Mr. lo va a mostrar. Este es el tercer párrafo. Es que mi internet está malísimo y se muere como si que le mostré la cuestión. Ya. Las alternativas, por favor. Ya. La A. Muy bien, ya, muy bien. Esa era precisamente la alternativa correcta. La idea principal. Recordemos que justo en esta clase lo que íbamos a hablar era de esto, de las ideas principales en cada uno de los párrafos. Como aparece acá, y esta fue, como ya les mencioné anteriormente, un ensayo oficial, va a aparecer, o pueden aparecer este tipo de preguntas que aluden precisamente a la comprensión lectora, es decir, ¿de qué se trata? Creo que lo más básico preguntar para verificar la comprensión de un texto es decir,
¿de qué se trata? ¿De qué se trata este párrafo? ¿De qué se trata este texto que leí? ¿De qué se trata la noticia? ¿De qué se trata el cuento? Y esa es la pregunta que ustedes también tienen que ir haciéndose al momento de leer. Pueden ir haciéndosela párrafo a párrafo, es decir, ¿de qué habla este texto? Ir haciendo la anotación al margen, es decir, este párrafo habla de una paradoja, por ejemplo, como lo teníamos acá en este ejemplo. En este caso, habla de la vigencia, de la característica en común con el libro, etcétera, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo al momento de leer. No es necesario anotar, pero sí es importante ir verificando su comprensión durante la lectura a partir de esta pregunta. Es decir, ¿de qué se trata? Y esa es la pregunta más simple que ustedes pueden hacerse. Si yo no logro responder esta pregunta, no entendí el texto, por lo tanto tengo que leerlo de nuevo. Leerlo de nuevo y hasta que entre la idea o me quede con algo, ¿ya? En el párrafo 3, si se dan cuenta, es el párrafo más extenso y la idea principal es esto. Encierra una paradoja y que puede ser trascendente y banal. Y todo lo que aparece abajo es explicación de esa paradoja. ¿Por qué puede ser trascendente y por qué puede ser banal? Y esto todo acá abajo es explicación. ¿Ya? Ejemplos de lo que pasó, por ejemplo, con lo que dice acá, con lo que dice aquí, con lo que se envuelve, por lo tanto, la importancia y la poca importancia. Lo mismo pasó acá con la segunda función, donde puede ser un papiro, ¿cierto? Lo mismo, que puede ser como una fuente de información, como también puede ser un papel nomás sin ningún valor. Pero todo lo que aparece hacia abajo son ideas secundarias que dependen de esa idea principal. Y eso es lo que ustedes tienen que saber identificar. Connie Vargas entendió lo que dije, ¿cierto? Porque dice se pegó todo. O sea, sí alcancé a escuchar de donde dijo de la idea principal de la segunda. Ah, ya. Ya, pero eso es lo importante, ¿ya? Estamos hablando de la idea principal, que saber identificar la idea principal nos permite a nosotros verificar la comprensión en nosotros mismos y no llegar a la pregunta. Llegamos a la pregunta nosotros comprendiendo el texto y no llegamos a la pregunta sin haber entendido nada, que eso es un error. Bien, chiquillos, creo que estamos en la hora. Acaba de ingresar también otra persona con la cuenta porque después la tenemos que ocupar. Pero frente a cualquier duda, chiquillos, ¿quedó esto claro? ¿Quedamos claros en la resolución de estas preguntas? Sí, ¿Sí? Perfecto. Chiquillos, si van teniendo dudas al momento que las vamos resolviendo, ustedes tienen la libertad de ir interrumpiendo, ¿ya? De ir interrumpiendo cuando ustedes quieran, porque esa es la finalidad de un taller, ¿ya? Esto es distinto a una clase, por lo mismo. En este caso, la clase la hacemos todos. Si se dan cuenta, ustedes fueron los protagonistas y yo lo orienté hacia la comprensión, porque a mí no me van a evaluar. Yo ya hice la PSU en mi tiempo y ya la rendí. Ahora todo esto que yo estoy haciendo es para ustedes y el propósito es que ustedes la puedan resolver de manera independiente. Cuando yo destaco, por ejemplo, es para que ustedes sepan más o menos cómo deben aplicar esa estrategia de destacado. Cuando yo voy haciendo estas pausas párrafo a párrafo es con el mismo propósito, que ustedes también lo puedan aplicar. Y ahora, de aquí para adelante, recuerden que tienen que aplicar sí o sí el tema del destacado para que llegue el momento de la prueba y también sepan ocupar bien esta técnica. Y lo más importante es saber identificar la idea principal. Si no sabemos hacer eso, difícilmente vamos a poder comprender un texto. Teniendo esto claro, chiquillos, nuevamente agradezco su comprensión, agradezco su aporte, agradezco su participación en estas clases. Creo que anduvimos muy justito en el tiempo y eso es bastante bueno. Bien, frente a cualquier duda, ya saben, tienen mi correo, mi WhatsApp y cualquier vía de comunicación es pertinente. Aviso importante para la clase de común, y ustedes que están acá, ¿cierto? Que son los más responsables, el día viernes vamos a retroalimentar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escucharnos en cuanto a la producción que llevan. Están escribiendo un discurso y el día viernes nos vamos a dividir en 2 salas con la Miss. Ella va a estar con 15 estudiantes, yo voy a estar con otros 15 porque aproximadamente se conectan 30 y vamos a resolver y vamos a escucharlos a todos. Por lo mismo, nadie puede llegar sin ningún avance. Vamos, Connie, vamos a tener que avanzar en eso. Bien, quedamos hasta aquí entonces, chiquillos. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos quedan 17. Profe. Dígame. ¿De cuánto era la extensión del discurso, más o menos?
en tiempo, 5 minutos. 5 a 7 Ujú. minutos, ahí usted juega. Pero ¿Una eso plana? se- Dos. 2 planas. En texto son 2 planas. Ya, gracias, profe. Ujú. Sí, chiquillos, delante calculé y aproximadamente nos quedan 17 clases, 18 semanas de clase. Así que antes de que ustedes se vayan de cuarto medio, así que nos queda muy, muy poquito y vamos a sacarle provecho a esto, ¿ya? Aprovechemos bien todas las actividades que tenemos y ojalá que se conecten la mayor parte de las personas que conforman el curso. Miss, si se quiere despedir también. Sí, y bueno, si alguien, viendo el tema del discurso, si alguien quisiera, igual he estado leyendo algunos, estoy dando algunas sugerencias, ayudando, así que de aquí al viernes, si alguien quisiera enviar sus discursos, no tengo ningún problema en poder ayudar, colaborar, cosa que el viernes tal vez ya veamos, empecemos a pulir lo que ya va quedando lo menos, porque recuerden que hay que entregarlo, obviamente quedan todavía 2 semanas, pero podemos ya, algunos ya han ido avanzando bastante, casi ya tienen algunos ya listos casi, pero si necesitan sugerencias, dudas y nuevas ideas, me pueden enviar, no hay ningún problema. Agradezco, ¿cierto?, la asistencia del día de hoy, estuvo bien buena la actividad y de eso se trata, que ustedes también, si tienen dudas, consulten y vayamos aprendiendo de esto y nutriéndonos, porque ya el tiempo se está haciendo cada vez más corto. Así que tengan una muy buena tarde, nos vemos mañana, creo que tengo clase con ustedes, o el viernes, y nos estamos viendo, pues chiquillos, se cuidan mucho. Chao, chao. Ya nos estamos viendo, chiquillos. Entonces, que tengan una bonita tarde y nos despedimos. Chau, chau. Gracias, Chao, mil, profe. gracias, Chao, profe. mister. Chao, mister. Chao, Chau, miss. chau. Chao. Gracias a ustedes. Chau, chau.